Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de aprender a confiar en Dios en tiempos malos. Estamos viviendo tiempos que han sido profetizados conforme a las Escrituras y somos la generación que nos está tocando vivir. Cuando estamos conociendo de inflación, problemas que vienen con la comida, son temporadas. Y a través de la historia podemos conocer tiempos donde hubo hambre, tiempos donde hubo gran cosecha, tiempos de escasez, tiempos de prosperidad. Todos los tiempos son establecidos por Dios. Y Dios trabaja donde hay fe. La fe viene a través de la palabra de Dios, viene del cielo. Cristo es el portador de la fe. Por eso hoy vamos a hablar de cómo confiar en Dios en medio de estos problemas, días malos, en medio de la inflación. Cómo debemos pasar la inflación, porque cada día la inflación está afectando el mundo entero. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña en el Salmo 125 que debemos aprender a confiar en Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dios ha determinado estar con los que crean en Él. Hay que creer en Dios, porque Dios es el creador de la tierra. Dios es el creador de las naciones. Dios es el creador de la gente. Y cada persona, en cada ciudad y en cada nación, necesita comer. Dios creó el sistema digestivo en el cuerpo humano precisamente para comer cada día. Todos los días necesitamos comer. El cuerpo tendrá energía, fuerzas, vigor a través de la comida, pero la comida viene de la tierra. Así que la Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud. Todo lo que está en la tierra es para beneficio del hombre. Y Dios dejó su palabra para que nosotros conociéramos cómo conducirnos aquí en la tierra de acuerdo a los propósitos de Dios en cada generación. Por eso hoy tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de tanta crisis. Hemos pasado los problemas de las enfermedades y ahora estamos en los problemas económicos de acuerdo a la profecía. Nada es nuevo de lo que está ocurriendo y hay personas que tratan de solucionar el problema con sus propios pensamientos. Hay naciones y gobiernos que están tratando de solucionar este problema, pero este problema no tiene solución por el hombre y lo conoceremos. Por eso estamos hablando de la verdad que viene de Dios para aprender a depender de Dios en tiempos de crisis, tiempos inflacionarios, tiempos de hambre. Así que quédense con nosotros, este es el tema, aprendamos a confiar en Dios para pasar la inflación que está afectando al mundo entero. Así es, estamos, digamos, en tiempos de crisis y es cuando debemos voltear a Dios y volver a Dios. Él tiene autosuficiencia para cada uno de nosotros y Él lo ha prometido en su palabra. Entonces debemos aferrarnos a las promesas de Dios que son en el sí y son en el amén para estos tiempos difíciles de inflación y de crisis, en donde pues con la inflación todas las cosas suben de precio y el poder adquisitivo se va reduciendo, pero pues solamente Dios es el único que realmente puede ayudarnos en esos tiempos y nosotros debemos de volver a Dios, de escudriñar su palabra y de reclamar y de pedir a Dios esas promesas que son siempre en el sí y en el amén. Cuando uno ora esas promesas y uno le pide a Dios esas promesas, Él dice que son en el sí y en el amén
Así que debemos de confiar en Dios para estos tiempos difíciles. Así que les invitamos para que hagan un espacio hoy, en este momento, en su corazón, ya que estamos reflexionando sobre todos los temas actuales y cómo en esos tiempos podemos buscar a Dios. Así que acércate a Dios, aprovecha este momento, este programa, para que abras tu corazón a Dios y para que entregues tu vida al Señor Jesucristo, y Él, a través de su sangre, puedas tú acercarte al Padre y recibir plenas bendiciones aún en este tiempo difícil. Dios te bendiga. Sí, bueno, en medio de las crisis que vienen siendo como turbulencias, porque van y vienen, un día está arriba, otro día está abajo, pero Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo, en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio de las tormentas. Dios está con nosotros, y este es un tiempo para agarrarse de la mano de Dios, agarrarse de lo que dice la palabra de Dios también, porque la palabra de Dios son promesas que son para hoy. Y bueno, tenemos al Dios que provee, al Dios que da recuperación, y por ello hay que cumplir al Señor, cumplirle en lo económico. En el caso de la iglesia, bueno, es cumplirle también en los diezmos, en las ofrendas, porque abre la puerta. Porque allí abre la puerta de los cielos, y Dios derrama bendición y en sobreabundancia. Y bueno, Dios siempre prosperó, por ejemplo, a Israel en medio de la crisis en el pasado, y yo creo que Dios va a cumplir lo de Isaías 60, la gran transferencia de riqueza a las naciones, para los que son dadores, para los que son generosos en el reino de Dios, y para toda persona que está cumpliendo a Dios en los diezmos y ofrendas. Vamos a ver entonces prosperidad en medio de la crisis, que bueno, eso fue lo que ha vivido Israel en su historia. Lo tenemos con los patriarcas, por ejemplo, los tres patriarcas, tanto Abraham como Isaac como Jacob, los tres fueron bendecidos cuando hubo hambruna, cuando hubo crisis económica. Y siempre que hubo una tragedia, un caos, un desastre en lo económico, Dios bendijo a los suyos. Sí, antes de la venida de Jesucristo, Dios estará obrando en el planeta con las naciones para hacer una redistribución de los bienes y riquezas que Dios puso en la tierra. Las riquezas, los bienes son de Dios, pero hay una brecha entre ricos y pobres debido a la corrupción que hace que el ser humano cometa injusticia y empiece a oprimir a los pobres. Por eso estamos viendo esta crisis inflacionaria en el mundo entero, y muchas naciones serán afectadas. Estamos viendo, de acuerdo a lo que está sucediendo de manera especial en Europa, las naciones europeas están siendo golpeadas en sus economías. Una inflación que va cada día hacia arriba. Nunca habían pasado por esta situación. Así que muchos países en Europa están siendo probados por Dios. Dios es Dios de prueba, y está probando sus gobiernos, está probando a sus habitantes. Debemos saber que el apóstol Pablo, cuando él comenzó sus viajes misioneros, en el segundo viaje, dice la Biblia en el libro de los Hechos, Dios le dijo: pasa a Europa. Fue cuando Pablo el apóstol vino a Europa, o entró a Europa. Esto fue por Grecia. Grecia fue la primera nación donde se predicó el Evangelio de Jesucristo, y desde allí se extendió todo el Evangelio en Europa. Podemos conocer cómo se establece el cristianismo y la predicación del cristianismo en muchas naciones. Llegó el tiempo también de la reforma protestante, y todo esto fue en Europa. Así que Europa ha sido uno de los continentes más bendecidos por Dios. Pero ¿qué ha sucedido? Esto fue desde hace algunos años, antes de la pandemia. Ya Europa se estaba apartando de Dios.
desde que comenzó este siglo, empezamos a conocer historias de cómo iglesias se fueron cerrando, cuántos cristianos perdieron su fe, y estuvimos oyendo de edificios que fueron vendidos, o sea que Europa fue apartándose de Dios. Todo esto ha sido en el siglo XXI. Estamos en el año ya 2022, donde la inflación está afectando. ¿A qué continente está afectando de una manera especial? Al continente europeo, donde Dios bendijo de una manera importante para la predicación del Evangelio. Recordemos que de allí llegó al Reino Unido, del Reino Unido el Evangelio pasó a América, y ahora estamos conociendo lo que Dios está haciendo también en Estados Unidos, porque los Estados Unidos también están siendo afectados por esta inflación. Así que debemos conocer la historia de las naciones, los gobiernos mismos, de lo que ha sucedido y de la economía, porque Dios establece la economía que tiene que ver con la comida, porque Dios es el Dios que alimenta el cuerpo. Cuando vino Jesucristo enseñó de la oración que le conocemos como la oración al Padre Nuestro. Y en esa oración, allí dice, el pan nuestro de cada día, de cada día, de cada día, dánoslo hoy. Todos los días Dios da alimento. Y cada persona debe ser agradecida todos los días por el alimento que Dios da. Pero hay otro pensamiento, el pensamiento mismo del hombre, apartado de Dios, influenciado por el príncipe del mundo. Ellos establecen también otra economía, la economía establecida en el amor al dinero, en la codicia, en la avaricia, una ambición fundamentada en la ambición del hombre, de poder sacarle a otros, sí, es lo para que estamos beneficio viendo de ellos. hoy, son las consecuencias de lo que vemos al día de Así hoy. Es una economía establecida sobre la deuda, así que esto no es de Dios. Así que tenemos que regresar a los principios que están establecidos en la Biblia para ir a Dios. Y debemos confiar en Dios, porque solamente Dios es el único que puede ayudarnos a comer, a tener para comer, a tener los bienes necesarios en tiempos de crisis. Comenzamos dando una definición de lo que es la inflación. La inflación no es más que el incremento de precios de los alimentos, tiene que ver con la comida, así como de otros bienes y servicios donde el salario no alcanza para comprar y cubrir todas las necesidades básicas de la familia. Esta es la inflación. Se le ha conocido como el impuesto de los pobres, porque la inflación afecta mucho a los pobres, afecta a las naciones pobres, afecta a todos aquellos que no tienen ahorros. Así que vamos a leer lo que está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Allí hay un pasaje que habla de lo que es la inflación, tiempos de crisis, tiempos de hambre. Allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, la Biblia empieza a hablar de los jinetes llamados del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Uno de ellos es el hambre, es el caballo negro, tiene que ver con la crisis económica. No hay dinero, no hay para comer, no hay para comprar comida. Por eso tenemos que ir a la economía de Dios, porque Dios todo lo estableció para el bienestar de la familia. En Apocalipsis 6, del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino.
Aquí la Biblia habla que el dinero, el salario, no alcanzará todo un día de trabajo como es el denario, que es el salario de un día, solamente alcanzará para comprar medio kilo de trigo. Para nosotros sería medio kilo de frijol, solamente con tener todo un salario de un día. ¿Cuánto? ¿200 pesos? 200 pesos costará medio kilo de frijol. Tremendo. Eso es tremendo. Terrible. Esta es la crisis. O sea, no va a dar para ninguna otra anunciada en cosa. la profecía. No va a dar Sí. para ninguna otra cosa. Entonces o para ninguna otra tenemos que necesidad. buscar a Dios. Claro. Dios es el único que puede ayudarnos. Dios controla el sol, la luna, las aguas. Dios controla la tierra. De la tierra viene el alimento. Dios es Dios de bendición. Por eso tenemos que conocer lo que está ocurriendo al día de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Tenemos un cuadro donde presentamos 8 consecuencias. Número 1, la escasez de comida. Número 2, el hambre. Número 3, las enfermedades. Número 4, las deudas. Número 5, los robos, saqueos. Número 6, la violencia en las calles. Ya empezamos a ver violencias, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador subieron el precio de la gasolina y salieron a las calles. Ahora lo estamos viendo en Europa, en Holanda. Están saliendo a protestar los transportistas. También lo estamos viendo en Francia. Sí, Francia. Así que empiezan a haber movimientos No, y lo vimos sociales. también en Canadá. Sí, Toda la... Inglaterra, Sí, donde está Alemania, golpeando la Italia, inflación. Italia. Polonia. Sí. Son varios países de Así Europa que es. están así. Entonces aquí tenemos toda una secuencia que ocasiona la inflación o el incremento de precios. Después viene la represión, los gobiernos empiezan a reprimir, entra la muerte y viene una desestabilidad del gobierno de una nación. Hay caos. Así que el diablo está detrás de todo esto. El diablo quiere anarquía. La Biblia dice en el libro de los Jueces que cuando no había una autoridad, cuando no había rey sobre las naciones, cada quien hacía lo que bien le parecía. Esto es anarquía. Es lo que quiere el diablo de una nación. Por eso tenemos que ver las consecuencias de lo que es la inflación, ir a la raíz. Y la raíz está precisamente en tanta codicia y avaricia que tiene el hombre hoy en día. En Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9, allí Dios a través del profeta Ageo está hablando lo que sucederá y ya empezó a suceder antes de la venida de Jesucristo. Cristo prometió regresar. Así que lo que estamos conociendo en las noticias, por lo que sucede en las naciones, es parte de la profecía para la venida de Cristo Jesús. Ageo 2, del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos cómo Dios dijo que todas las naciones temblarían. Sería sacudido tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Así que estamos empezando a ver todo lo que está comprendido en las profecías. Dios dice: mía es la plata y mío es el oro. No es de los bancos, no es del hombre, no es de las instituciones financieras, es de Dios. Pero el hombre en su codicia ha robado lo que es de Dios y ha cometido tanta injusticia porque hay muchos pobres en la tierra. Así que por eso Dios es Dios de justicia y estará con los gobiernos que hacen justicia a los pobres. Donde hay una nación
en que los pobres están recibiendo la justicia, Dios estará protegiendo esa nación. Lucas 21, 28 dice la Escritura, es la profecía dicha por Jesucristo para estos tiempos. Él dijo que teníamos que levantar ya la cabeza. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Esto habla ya del regreso de Jesucristo a la tierra. Cristo viene a reinar el planeta Tierra. Todas las naciones estarán bajo el reino de Jesucristo. Para que podamos entender lo que está ocurriendo con respecto a la inflación, tenemos un cuadro donde presentamos la inflación al mes de mayo en algunas naciones, comenzando con México. México al mes de mayo era 7.65, hoy la inflación está a 7.99. Una inflación meta que se establece en México es la del 3%, o sea que hay que ver cómo reducir esa inflación al 3%. Por eso los mexicanos, la iglesia en México está orando para que Dios intervenga y ese índice de inflación disminuya. Tenemos a los Estados Unidos 8.6. La inflación de Estados Unidos es mayor que la de México. La zona euro, Europa, es igual que la de Estados Unidos, 8.6. Es mayor que la de México. España ya llegaron a los dos dígitos, al 10.2%. Tenemos a Rusia, después del conflicto, está su inflación en 17.4%. Y tenemos la China. En 2. La China tiene 2.1. Es la nación donde las crisis, ni las crisis sanitarias, no le afecta. No le ha afectado. Entonces hay que poner atención en lo que está ocurriendo en China. China forma parte del Asia. La Biblia habla de naciones asiáticas que se levantarán en tiempos de la gran tribulación. Allí estará la China, junto con Rusia, porque la Biblia habla de Gog, y Gog tiene que ver con Rusia. Gog y Magog. Y hoy están haciendo alianzas Rusia y China. Sí. O sea que todos están encauzando al cumplimiento de la profecía para los tiempos de gran tribulación. Así que las naciones están siendo afectadas todas con esta inflación. Y es que entre más inflación, menos poder adquisitivo para la gente. El pobre se hace más pobre. Así es. Se está desapareciendo la clase media. Y los ricos, bueno, ellos están aprovechando toda situación y se hacen más ricos. Sí, toda situación. ¿Cuál es la solución que están dando los gobiernos y los bancos centrales para bajar la inflación? Esta es la obra del hombre, incrementar las tasas de interés. O sea, que los bancos centrales incrementan las tasas de interés para encarecer los créditos bancarios y la gente se limita a pedir préstamos y no haya mucha circulación de dinero, y de esta manera bajen los precios al no haber mucha compra. Por eso cuando vemos que las tasas de interés están elevadas, las personas dejan de ir a solicitar crédito porque se pone muy alto. Es muy alto el interés que hay que pagar. Claro. Entonces, todo esto es con el propósito que no haya tanta circulación del dinero y los precios vayan bajando. Pero, ¿qué consecuencias trae esto? Muchísimas. La recesión. Puede llegar la recesión, que es la parálisis de la planta productiva y el desempleo. O sea, es un círculo vicioso. Todo esto lo estamos conociendo ahora de lo que está sucediendo en los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos. En Estados Unidos es en recesión, ¿no? No la han declarado, pero estamos en puntos donde algunas naciones entrarán a la recesión y se cree que en lo que va de este año se termine en recesión en algunas naciones. Así que todo esto
es un problema mundial. Y la recesión mundial. es paralización Sí. completa, ¿no? Sí, se la paraliza economía. la planta productiva, Claro. entonces hay desempleo. Y si hay desempleo, Hay no hambre, habrá hay hambre. salario. No hay salario, no hay dinero para comprar la comida. Así es. Y empezamos con el círculo vicioso. No hay comida en casa, vendrán las enfermedades, vendrán los robos, los saqueos, etc. Terrible, terrible. Todo esto es un círculo. Por eso Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí vamos a presentar esta palabra que está en el Salmo 121, versículos del 1 al 8. La solución de Dios es que atravesemos estos tiempos malos de inflación y hambre caminando con Dios, en fe. Solamente caminar en fe. La fe viene de Dios. La fe no es del hombre, es de Dios. Y la fe vino a la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Por eso una persona que reciba a Jesucristo como su Salvador personal y le haga su Señor, está recibiendo fe, no religión, fe. Necesitamos fe para enfrentarnos a un diablo astuto y engañador que está usando el dinero a través de personas para traer confusión, engaño y mentira en la tierra. Solamente en fe agradamos a Dios. Por eso dice aquí el Salmo 121, versículos del 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí está lo que Dios ha prometido a los que tengan fe, a los que crean en la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. El Salmo 23 del 1 al 6, allí es un hermoso salmo que habla de cómo Dios es el Dios que nos da la provisión. Sí, en habla de Jesucristo como pastor. Bueno, este salmo que acabamos de leer nos habla que Dios es el guardador. Sí, pero también nos dice que Él no duerme. Sí, no duerme, No porque se adormecerá ni dormirá está el que se pendiente guarda. de todo lo que pasa en el planeta Tierra y está mirando a los justos. Porque Él es espíritu, pues. Así es. Los espíritus no duermen. Así es, por eso Dios está presto a ayudar al justo, a las personas que han creído en Jesucristo. Las personas que no se acercan a Dios, ¿cómo quieren recibir la bendición de Dios? Así es. En una ciudad como Villahermosa tenemos personas con mucha pobreza, pero si el pobre no se acerca a Dios, ¿cómo Dios va a atender al pobre? Solamente cuando el pobre clame a Dios. Y para eso se predica el Evangelio, para enseñar a los pobres a acercarse a Dios. Y no solamente los pobres, cualquier persona en su situación económica, porque la salvación es universal, es para toda persona, sea rica o sea pobre. Pero estamos hablando de el sector más golpeado con la inflación, que es Pues los pobres. Así que más necesitados. los más necesitados. Así que por eso necesitamos Bueno, conocer el Salmo de las 23, Escrituras. El Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Nada Puede es haber nada. crisis, puede haber inflación, puede haber recesión, pero Pero los si que realmente- están con Cristo, Si realmente nada Él le me faltará. pastorea, o mejor dicho, los que obedecen a Jesucristo. nada nos faltará. Porque un día Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no no están hacen- obedeciendo lo Exacto. que yo les digo? Así es. Así que no es estar en una iglesia, es obedecer No es saber la las escritura, sino instrucciones obedecerla de la palabra y de amarla. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos
me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es muy clara la palabra de Dios, aunque andemos en valle De sombra y de sombra y de muerte, como son los tiempos actuales, el Señor no nos desamparará. Y dice también, dice ¿no?, la Biblia, que adereza mesa, adereza mesa, ¿qué? O sea, delante de mis angustiadores. de mis angustiadores. O sea, que Dios va a llenar tu casa, tu alacena, tu almacén de tus alimentos. Tu mesa siempre tendrá más que suficiente y el diablo no se acercará. El diablo, que es un ladrón. Esos angustiadores que tratan de traer pobreza, escasez o saquear, Sí. no se podrán acercar. Es lo que dice el Salmo. ¿Puedes Sí. leer otra vez? Después que dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, vara y tu o sea, cayado tu palabra me van a dar aliento. Me dan aliento. Aderezas mesa delante de mí, Aderezas en mesa, presencia de mis o sea, me angustiadores. das abundancia en mi mesa. Sí, Mis angustiadores no pueden hacer nada. así es. Entonces el bien y la misericordia estará siempre detrás de mí, porque soy el ungido de Dios, la ungida de Dios. Dios está con los que le creen, Le aman y le obedecen. Sí. Sí. Así que este Salmo 23 es un salmo para los tiempos de hoy. Un ejemplo bíblico donde hubo hambre en la tierra. Tenemos tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas, hombres de fe. O sea que Dios llamó entre todas las naciones, entre todas las gentes de las naciones, a un hombre llamado Abraham. Abraham oyó a Dios, le creyó a Dios y obedeció las instrucciones de la palabra de Dios. De otra manera, Abraham caminó con Dios, caminó obedeciendo a Dios. Por eso es considerado Abraham, número uno, amigo de Dios. Fue amigo de Dios porque caminó con Dios. Y número dos, fue un hombre de fe. Se le considera el padre de la fe. Todos los que hoy somos cristianos, dice la Escritura en la carta a los Gálatas, que si ya somos cristianos, recibimos todas las promesas que Dios le dio a Abraham. La herencia de Abraham es para nosotros también los cristianos. Así que hay una gran bendición en Abraham, en Isaac y en Jacob que debemos conocer. Vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20, porque allí la Biblia dice que hubo hambre en los tiempos de Abraham, como los tiempos de ahora. Así es, hubo hambre en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hasta ahí nada más, era grande el hambre en la tierra. Bueno, vamos al versículo 13, versículos 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Fue guiado por Dios a un lugar donde Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a prosperar. Y Abraham era riquísimo Allí en está la ganado, bendición de Dios. en plata y en oro. En tiempos de hambre, Abraham era riquísimo. Cuando llegó el hambre, Abraham no era rico, pero Abraham le creyó a Dios, obedeció a Dios, siguió las instrucciones de Dios y salió en bienes y riquezas de parte de Dios. Sí, nada más para hablar, porque hay 6 transferencias económicas en la Biblia. Las primeras 3 tienen que ver con los patriarcas. De hecho, esta es la primera transferencia económica que registra la Biblia, cuando Abraham fue a Egipto. Esa fue la primera.
Jacob también viviría la segunda transferencia, luego Isaac y Jacob, segunda y tercera, y de allí la cuarta fue José. Después vendría la quinta con Moisés, cuando Israel salió de Egipto, y la sexta, y es la última que registra la Biblia, es con Salomón. Y bueno, la séptima pues somos nosotros. Y esa pues serían el orden prácticamente, 6 transferencias que hablan del pasado, y la séptima es la que Dios está enviando a la iglesia. Al tiempo de hoy, al tiempo que estamos viviendo. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia con respecto a las promesas de Dios, a la herencia que tenemos como cristianos antes del rapto de la iglesia. Todo esto está prometido, solamente tenemos que creer. Vamos a Isaac, el hijo de Abraham. También hubo hambre, dice la Escritura, Génesis 26, del 1 al 5. Tiempos de hambre. Dice, hubo hambre con Abraham, hubo hambre también con su hijo Isaac. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí tenemos entonces a Isaac obedeciendo también a Dios en tiempos de hambre. Sí, la Biblia dice que la segunda transferencia, Abraham, Isaac también fue enriquecido. Esta segunda transferencia prácticamente la empezó Abraham, porque también Abraham vivió una segunda temporada de hambre y fue precisamente a donde estaban los filisteos con este mismo rey, Abimelech. Quiere decir que Abimelech soltó una herencia, se puede decir, tanto para Abraham, que también fue finiquitada por Isaac. Y bueno, en este caso pues vemos cómo Abraham preparó todo para la transferencia que iba a venir también para Isaac, su hijo. Sí, debemos saber que el oro y la plata están en la tierra. Dios no está produciendo nuevo oro, nueva plata. Simplemente está haciendo una redistribución del oro y la plata. Pero el dueño del oro y la plata es Dios. Lo que hizo con Abraham fue sacar el dinero que tenía acumulado el rey Abimelech, el rey Abimelech, y se lo pasó a Abraham. Y luego a Hubo Isaac. una transferencia. Esto es un movimiento, como dijéramos, un movimiento bancario, ¿no? Financiero. Entonces pasó a las manos de Abraham en la justicia de Dios. Así es. Es Dios quien está obrando en la economía que Él estableció. Sí. Igual sucedió con Isaac, de la misma manera. Así que tenemos que ir conociendo de los patriarcas. Hay mucha enseñanza para la vida de hoy. Y terminamos con Jacob. Jacob también, dice la Escritura, el nieto de Abraham, el que fue el que que tuvo un encuentro con Dios. Dice la Biblia: hubo hambre en los tiempos también de Jacob, Génesis 42, del 1 al 2. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y he aquí, y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Aquí tenemos el plan de Dios para
proveer para el pueblo de Israel. a su propio pueblo sus necesidades. Así Aquí es. tenemos a Jacob, mandó a comprar comida, no a regalar, a pedir regalados, simplemente llevaban dinero para comprar. Sí, Porque bueno, había hambre en toda la tierra, pero Dios tenía ya la avanzada en Egipto. José, el sí, hijo bueno, de Jacob. esa fue prácticamente la cuarta transferencia, la de José, tanto que le llegaron a decir el Señor de la tierra, El Señor. porque era el único que tenía comida. Sí. Y aquí es donde vemos a Jesucristo, ¿no?, representado en José, Sí. porque también, bueno, Jesús no solamente es el Señor de la tierra, sino Él es el Rey de toda la tierra. Y bueno, Jesús vino a proveer también alimento, ¿no? Él dijo, yo soy el pan Sí, que yo soy descendió el del pan de cielo, vida. el pan de vida. Y bueno, lo vemos en el Éxodo también, Dios fue quien proveyó pan también, o maná, a Israel. Así es. Y bueno, aquí en el caso de Jacob, él fue marcado por Betel. Él fue 2 veces a Betel, y entre ese lapso fue donde Dios lo bendijo, ¿no? Cuando Labán, ¿no?, después fue quien le dio prácticamente la remuneración de todo lo que él había hecho en servicio. Sí, pero veamos lo que sucedió cuando Jacob mandó a sus hijos a Egipto. Allí estaba José, el Señor de toda la tierra, y Dios tenía allí a José para bendecir a su pueblo Israel. Dios había preparado Veamos, ya eso. la vida de Jacob es una vida sumamente interesante que habla de fe. Habla de cómo Dios a este varón, Dios lo bendijo, y a través de los hijos de Jacob nace la nación de Israel. Y a través de Israel vino Jesucristo, y en Jesucristo hemos nacido nosotros los cristianos. La salvación viene de Israel, pero todo partió de la cabeza que fue Jacob. Dios tuvo un encuentro con Jacob en el desierto, y es allí donde Jacob hizo un pacto con Dios. Cuando fue el caso de Egipto en tiempos de hambre, Jacob era un hombre de fe. Jacob había hecho un pacto con Dios previamente, antes del tiempo de hambre, y por eso había dinero en la familia de Jacob para ir a comprar la comida a Egipto. Así que Jacob caminaba ya en las bendiciones que Dios había establecido en Jacob. ¿Cuál fue el pacto que hizo Jacob con Dios para los tiempos que vendrían de hambre? Vamos a leer Génesis 28 del 18 al 19. La Biblia habla del encuentro que Dios tuvo con Jacob en el desierto. Génesis 28 del 18 al 19 habla del voto que hizo Jacob con Dios. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esa piedra he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí está el voto que hizo Jacob con Dios. En el desierto, Jacob no tenía más que la promesa de bendición que estableció Abraham sobre Isaac, Isaac sobre Jacob. Y Dios le ratificó la bendición allí en el desierto. Solamente tenía la palabra de promesa de bendición. Entonces Jacob hizo un pacto. Dios, si en el camino a donde voy tú me consigues trabajo y me das a través del trabajo un salario para tener, para comer, Pan para vestir, para comer y me das protección donde quiera que yo esté, y me haces regresar a la casa de mi padre en paz, entonces tú serás mi Dios y yo seré
tu hijo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que cuando llegó el tiempo de hambre, ya Jacob tenía trabajo, había tenido recursos económicos, y Dios era un cumplidor de promesas, o sea, pagando sus diezmos a Dios, porque fue el voto que hizo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por eso en el diezmo está la bendición de la comida. En el diezmo está la bendición para cualquier crisis financiera que haya en la tierra. Jacob fue introducido en Egipto en tiempos de hambre. Cuando José llamó a su padre Jacob a entrar a Egipto, Faraón le dio la mejor tierra de Egipto, Gosén. la tierra de Gosén. Sí. Y cuando vino el juicio sobre Egipto, las 10 plagas sobre Egipto, sobre Gosén hubo protección. Nunca hubo nada en Gosén. Nunca hubo nada de las plagas en Gosén. Así que siempre hay protección, Sí. y todo ello es debido a que Jacob fue un hombre obediente, un hombre cumplidor. De lo que recibía, daba; de lo que recibía, sembraba su semilla. Así que por eso encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde Dios dice en su palabra: pruébenme, porque en tiempos como los que vivimos, tiempos de hambre, tiempos de crisis, muchos están agarrando su dinero, muchos están queriendo estirar su dinero y no saben qué hacer. Dios dice: pruébenme con el diezmo y la ofrenda. Es un acto de fe. Cualquier persona lo puede hacer si ha creído en Jesucristo. Por eso el camino es Jesucristo. Solamente en Jesucristo se abre el camino a Dios el Padre. Amigo, amiga, si tú estás apartado de Dios, acepta a Jesucristo y empieza a dar de tu diezmo. ¿De dónde sale? Del fruto de tu trabajo. El diezmo tiene que ver con la comida. Es lo que dice Deuteronomio, la palabra de Dios. Dice la Escritura que a través del diezmo es como Dios multiplica la comida. Bueno, vamos a leer Malaquías. Malaquías, sí, 3 días. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Número 1, hay alimento, ¿no? Y sí, probad primero la casa de Dios, para que haya alimento en la casa del que está ofrendando. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador es el diablo, el ladrón. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de las naciones, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí están las bendiciones que Dios ha determinado para los diezmadores. Además, el Señor dice: ¿robará el hombre a Dios? Sí. Y entonces ustedes dicen: ¿en qué dices que te hemos robado, Dios? Pues dice: en mis diezmos y ofrendas. Por eso cada cristiano debe vivir en su fe. Así es. Porque si tenemos fe, hay que poner la fe en acción. La fe se demuestra por las obras. Así que si damos el diezmo y la ofrenda, tendremos la bendición de Dios. No damos diezmos y ofrendas, tendremos problemas económicos aquí en la tierra. Pero cada quien decide. Dios no nos va a forzar a que diezmemos ni ofrendemos. Es un acto voluntario. Dios solamente muestra su palabra, sus promesas, y Dios espera respuestas voluntarias de sus hijos, de sus hijos. Ahora, los que no diezman, dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Por eso esas son las consecuencias crisis de no diezmar ni ofrendar a Dios. Pero también las bendiciones de ofrendar son que va a haber alimento, que va a reprender al devorador, que va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendiciones hasta sobre que abunde. Y nuestra vid en el campo no será estéril,
y bueno, será tierra deseable, dice el Señor, ¿no? Pues aquí tenemos la gran enseñanza para los tiempos de inflación en la Biblia. Dios quiere que confiemos en Él, así que solamente hombres o mujeres de fe que ponen en acción su fe podrán pasar esta inflación en la seguridad de Dios, en la protección de Dios, en la alimentación de Dios. Por eso, amigo, amiga, hay que ir a una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y aprender a ser guiados por el Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Pero si en ese momento realmente tú necesitas ir a Dios, pues en este momento también puedes acercarte al Padre a través de Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así es. Cualquier persona puede recibir a Jesucristo, se predica el Evangelio para ser salvos y empezar a diezmar y ofrendar para tener las ventanas de los bendición cielos abiertas en estos tiempos malos. Bueno, Nos pues vemos. agradecemos que hayan estado con nosotros. Mañana, 10 de la mañana, nuestro servicio. Y 12 Online. online. Dios les bendiga.